todas. Esta tarde hemos traído a la compañera Loli Muñoz, natural de Bollullo. Ha sido varias veces concejala en el Ayuntamiento de Huelva por Izquierda Unida y actualmente es la secretaria secretaria general de Consumo de la Junta de Andalucía. Darle la bienvenida de parte de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Nerva y nada más, simplemente darle la palabra a ella, que yo creo que es la que tiene que hablar. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Buenas tardes. Para mí estar en Nerva es un auténtico placer porque los que me conocen saben que me encuentro a gusto en Nerva y me encuentro a gusto con los compañeros y compañeras, y cuando me invitaron a participar aquí con vosotros para que os contara qué estamos haciendo en la Junta de Andalucía en una parte de las competencias que hemos asumido cuando hemos entrado en el gobierno de la comunidad autónoma, pues le dije que encantada, sin ningún tipo de problema y al servicio tanto de la organización como de la ciudadanía andaluza para explicar qué es lo que hacemos, porque una de las cuestiones fundamentales que tenemos las personas que participamos en el gobierno de la Junta de Andalucía es que tenemos muy claro que tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuenta a la ciudadanía, rendir cuenta. La mejor forma que hay es contar lo que hacemos y confrontar con la gente y analizar con la gente qué cosas de las que hacemos se podrían mejorar y qué cosas de las que hacemos serían convenientes sustituirlas por otras, ¿no? Cuando Izquierda Unida decide entrar en el gobierno de la Junta después de las elecciones del 25 de marzo, una de las competencias que el vicepresidente de la Junta y actual vicepresidente y coordinador en aquel momento, Diego Valderas, que todo el mundo lo conocéis, decidió que las competencias en materia de consumo las quería dentro de las competencias que entraran en la consejería que él dirigiera, en la consejería que él liderara. ¿Y por qué elige estas competencias? En parte, pues elige estas competencias porque la defensa de los derechos de las personas consumidoras las consideramos que son defensa de derechos fundamentales. Derechos fundamentales que tiene la ciudadanía como otros derechos fundamentales, pero derechos fundamentales porque están recogidos en la Constitución. Y están recogidos en la Constitución que las administraciones públicas, el Estado, debe garantizar la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Por tanto, estamos ante un derecho fundamental que en Andalucía repercute pues, en toda la ciudadanía, niños, niñas, jóvenes, mayores, adultos, toda la ciudadanía. Es decir, repercute en 8 millones de andaluces y andaluzas. Estamos hablando de un derecho universal a la ciudadanía andaluza y un derecho fundamental. Porque, como os decía, se recoge en la Constitución. Hay un mandato constitucional de proteger los derechos de las personas consumidoras. Si nos preguntáramos, hiciéramos una pregunta con una respuesta en voz alta, la mayoría no nos hemos percatado nunca qué significa defender nuestros derechos y qué significa, de qué derechos estamos hablando, ¿no? Derechos, defensa de derechos económicos, defensa de derechos a la salud, a la protección de cualquier interés legítimo que tenga el ciudadano o la ciudadana, y es un derecho, como os digo, amplio, ¿no? Derecho a la información, básico también, una información suficiente, veraz, adaptada, que no tenga doble forro y que nos posicione a todos en unas condiciones de igualdad, ¿no? De este mandato constitucional se empezó a desarrollar estos derechos a nivel autonómico en nuestro Estatuto de Autonomía. Así, el Estatuto anterior lo contemplaba y en este Estatuto del año 2007 lo vuelve a contemplar.
Por tanto, hay además de un mandato constitucional, un mandato estatutario que dice que la Comunidad Autónoma Andaluza tiene competencias exclusivas en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y tiene que trabajar para garantizar esos derechos, a la par que tiene que garantizar que existan asociaciones de personas consumidoras, asociaciones de personas que libremente quieren velar porque la garantía de esos derechos se cumplan, y decirle a los poderes públicos también por qué camino se debe de transitar, qué camino se debe de recorrer. La Administración de la Junta de Andalucía viene trabajando desde hace mucho tiempo en la protección de los consumidores y consumidoras, pero desde el año 2003 lo hace a través de una ley que regula expresamente en qué camino nos vamos a desenvolver y qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Cómo vamos a trabajar. Y lo hace a través de la regulación de la información, a través de la regulación de las inspecciones que tenemos que hacer en materia de consumo, del régimen sancionador cuando hay infracciones de consumo, de la regulación de la mediación y el arbitraje también en materia de consumo y, por supuesto, también desde el apoyo a la participación de la ciudadanía en las tareas que el propio Gobierno de la Junta de Andalucía impulsa en este sentido. ¿Quién es la consejería? Antes os he dicho que Diego Valdera tenía interés en desarrollar en el ámbito de su consejería todos los derechos de las personas consumidoras, pero lo realiza a través de la Secretaría General. La Secretaría General, en este caso yo y el equipo a nivel provincial y a nivel andaluz que trabajamos en estas materias, somos los referentes administrativos, los referentes de la Administración para que estas políticas se puedan garantizar. Pero además no somos la única Administración, el Estado y la comunidad autónoma los que tenemos competencias en materia de consumo. Hay todo un elenco de competencias, las mismas competencias que tenemos a nivel de la comunidad autónoma, la tienen las entidades locales. Las entidades locales, tanto por la ley del año 85, la ley de base de régimen local, como por la LAULA, que es la ley de autonomía de la administración local del año 2010, dictada por la Junta de Andalucía, tiene competencias absolutas y plenas en materia de defensa de las personas consumidoras. Tenemos un pequeño problema, un pequeño gran problema. Yo creo que a todos sonará que las competencias de las corporaciones locales están puestas en cuestión en este momento. De tal manera que el Partido Popular quiere hacer una reforma de la administración local que corte a ras muchas de las competencias que tienen las corporaciones locales. Corten a ras muchas de las decisiones que tienen que tomar las corporaciones locales en favor de su ciudadanía y de los servicios que han venido prestando la administración local hasta este momento. Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley que propone el Gobierno del Partido Popular, que es de racionalización y sostenimiento de la hacienda pública, pues vamos a tener un escenario diferente al que conocemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, porque nos va a vetar la realización de parte de los servicios que se han venido prestando por los ayuntamientos. Y se va a restar en gran medida pues no solo esa prestación, no solo ese servicio que se viene prestando a la ciudadanía, sino parte de la democracia que se ha venido desarrollando en las corporaciones locales. Todo en base a la suficiencia económica, a la suficiencia financiera de las corporaciones locales, aunque todos sabemos que lo que hay detrás de esto es una gran pirámide ideológica que ellos están implantando poco a poco y que se va a cargar el sistema de bienestar social y el sistema básico de derechos tal como lo conocemos en este momento. Por tanto, competencias del Estado, competencias de las comunidades autónomas, competencias de los ayuntamientos,
3 poderes idénticos, con igualdad de competencias, aunque sí que es verdad que hay un desarrollo muy desigual en cuanto a los municipios. No todos los municipios desarrollan las competencias en materia de consumo igualmente. Unos ponen al servicio de la ciudadanía oficinas de información al consumidor, otros municipios no tienen oficinas de información al consumidor, no han venido impulsando esas políticas, y es necesario que la ciudadanía conozca que tiene derechos a políticas, a que se desarrollen en sus municipios políticas de defensa de sus intereses, y los reclame también a su corporación. Los reclame, porque al igual que existen otro tipo de políticas, debe de existir este tipo de políticas. Pero para que los ayuntamientos puedan realizar este tipo de políticas en defensa de los derechos de las personas consumidoras, ahora mismo hay al menos un grupo de amenazas que yo voy a trasladar algunas. Hemos hablado de la reforma de la administración local, que es una gran amenaza, porque en el texto que propone el Estado, el Gobierno del Partido Popular, no aparecen las competencias de consumo en las corporaciones locales. Nosotros creemos que eso es un gran atraco a la democracia y a la capacidad de autogobierno y de decisión de las corporaciones locales, como lo es también de la propia comunidad autónoma, que tiene competencias plenas en materia de consumo. Pero además estamos padeciendo una gran amenaza, que fue la reforma constitucional que hizo el Gobierno del Partido Socialista con el acuerdo con el Partido Popular, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que por supuesto sacraliza el control del gasto por encima de cualquier otro interés de la ciudadanía, de cualquier servicio público, el control del déficit por encima de todo. Eso es, por supuesto, un hándicap importante, una amenaza importante para que se puedan seguir desarrollando políticas públicas de manera garante de los derechos de la ciudadanía. Pero además hay también una amenaza importante para seguir potenciando los derechos de las personas consumidoras, y es que hay una falta de un sector público importante en los servicios esenciales que se prestan. Hemos visto en estos últimos años cómo se están privatizando, cómo se ha privatizado totalmente el sector eléctrico, cómo se ha liberalizado de tal manera el sector eléctrico que ya no hay forma de control, nada más que de pagar y de pagar, por una parte los consumidores, por otra parte el Estado con el déficit tarifario y con estos asuntos que muchas veces se nos escapan y ni siquiera llegamos a alcanzar de qué nos están hablando. Solamente es poner dinero encima de la mesa y atender a los atracos, ¿no? Pero además están privatizándose los servicios esenciales del agua, por ejemplo, como el agua entra en una espiral de privatización permanente y constante, donde se va a escapar al control de los municipios, que siempre han sido los que, como administración más cercana al ciudadano, han tenido ese control de los precios, ese control de la calidad, ese control de que no era un negocio, sino era un servicio útil a la ciudadanía. Pero además hemos también perdido todo tipo de control respecto de los sistemas de financiación de las economías de la pequeña y mediana empresa. Hemos perdido todo el control de la financiación de los créditos al consumo. Ya no hay una banca, ni un crédito, ni un banco de crédito oficial, no hay una banca pública, no hay un sistema de financiero que esté al servicio de los intereses y las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y después tenemos también una gran amenaza, y es que la enorme globalización de la economía y la reducción cada vez más evidente y aplastante de la soberanía de los pueblos y los estados no están gobernados por sus políticos, sino que están gobernados por las normas que los poderes financieros, los poderes económicos, lo que llaman la troika, imponen, pues evidentemente es una gran amenaza que favorece las grandes economías de mercado, que destruyen la capacidad de defensa del pequeño y mediano comercio, del pequeño y mediano autónomo que están en nuestras calles, que están en nuestros pueblos compitiendo ahí a muerte con esas grandes superficies, con ese gran mercado que tiene
miles de aristas y que muchas veces caemos todos en sus redes, ¿no? Y después tenemos, lógicamente, una red de oficinas municipales de información al consumidor muy débil en Andalucía. Tenemos municipios en los que no existe, la mayoría de los municipios estamos por debajo del 50%, si en Andalucía existen 700 y pico de municipios, estamos en torno a un 50% de implantación de OMI y tampoco hay una estructura homogénea. No todos los servicios municipales que se prestan en materia de consumo tienen una uniformidad, ni tienen un servicio potente, ni tienen un servicio cualificado, sino que, bueno, lo prestan algunos como buenamente pueden. Pero la ciudadanía tenemos que saber que tenemos derechos, que podemos reclamarlos y que en la reclamación de nuestros derechos está una fortaleza de que el mercado no nos arrolle. Y en eso la Junta de Andalucía estamos empleados a través de la Secretaría, potenciando, por una parte, políticas de información, políticas de educación a la ciudadanía, políticas de inspección, políticas de sanción y otras que a lo mejor iremos desgranando un poquito a través de vuestras preguntas, que yo tampoco quiero extenderme mucho más. En Andalucía, como os decía, tenemos competencia en defensa de las personas consumidoras y además estamos decididos a profundizar en ellas. Estamos decididos a desarrollarlas al límite para hacer frente a todo lo que signifique un ataque en los derechos que tenemos conquistados y en los derechos que tenemos adquiridos. Y en ese sentido estamos introduciendo medidas. El folleto que tenéis en vuestras manos es una de las medidas que hemos impulsado desde la Junta de Andalucía y es garantizar a la ciudadanía que en la compra de su vivienda, cuando tenga que recurrir a un crédito, tenga las mayores garantías y pueda hacer la elección más responsable, la elección más libre que puedan hacer, aunque tengamos la necesidad de comprar una casa con un crédito, que no te tomen el pelo, que no te atraquen a la hora de darte el mejor crédito y la mejor información posible. Y eso lo estamos haciendo o lo queremos hacer con este anteproyecto de ley, mientras que el Estado no sea capaz de garantizar el derecho a la vivienda y ponga al servicio de la ciudadanía vivienda suficiente en régimen de alquiler como para que nadie tenga que hipotecarse de por vida con un préstamo muy superior al 50% de su salario en muchos casos y, por supuesto, con condiciones muchas veces leoninas y, sobre todo, lo que tenemos que prevenir es que sean fraudulentas, ¿no? Las cláusulas suelo, ahora todo el mundo conoce y habla de cómo sus créditos hipotecarios no bajan la cuota porque existe una cláusula suelo que impide que si el mercado baje, lo que suben y lo que se mantienen son las ganancias de la banca y la inexistencia de créditos oficiales para la adquisición de vivienda, ¿no? Queremos que la gente esté informada, que la ciudadanía esté informada y que reivindique y que reclame. Para eso es muy importante que los poderes públicos actúen, pero también es muy importante que los grupos sociales actúen. Los grupos sociales muchas veces están asociados. Yo en este tiempo me he conectado con grupos y movimientos políticos y sociales que están por la defensa del derecho a la vivienda, por la defensa y en contra de las cláusulas suelo y por contra de cualquier derecho que se haga abuso sobre él, ¿no? Y en esta decisión de ejercer los derechos, Vanessa después os va a hablar de un mecanismo, de un instrumento que para nosotros es fundamental que la ciudadanía lo conozca y es un mecanismo de información y es una plataforma en la que además de estar informados y de obtener la información podemos reclamar, profundizar en ese problema que tenemos como consumidor y que nos dé respuesta. Y esta es la plataforma Consumo Responde, con un número gratuito que hoy tiene. Cuando llegamos tenían un 902, alguien nos hizo reflexionar que como la administración pública, nosotros mismos lo teníamos también en
en nuestra mente cómo le podíamos cobrar a la ciudadanía por un servicio telefónico, igual que hacen otras compañías que no tienen nada que ver con la administración. Nuestra principal empresa fue llegar a tener el teléfono gratuito y tener esta plataforma multicanal de respuesta a la ciudadanía, por supuesto, lo más ágil y lo más actualizada posible, ¿no? Pero después estamos trabajando también en la resolución de los conflictos, y la resolución de los conflictos, cuando llega una reclamación, cuando la ciudadanía ha llegado a tomar conciencia de que alguien ha cometido un abuso con ella y con su acto de consumo y reclama, es buscarle una vía a esa reclamación. Y si el consumidor tiene verdaderamente, está en lo cierto de la pretensión que tiene de que alguien ha cometido un abuso con él, poderle buscar una respuesta. Esto lo hacemos a través de la mediación y a través del arbitraje, sin que se tengan que ir a los juzgados, sin que se tenga que tardar mucho tiempo en conseguir una respuesta, si es verdad que se tarda tiempo, más del que nos gustaría. Cualquier cosa que se esté haciendo en la administración, las personas que venimos de otro ámbito, aunque yo sea trabajadora de la administración, pero venimos del ámbito político, necesitamos respuestas mucho más rápidas. Y esas respuestas mucho más rápidas no siempre la tenemos, pero el sistema de arbitraje es un sistema extrajudicial de conflicto muchísimo más rápido que la vía judicial y, por supuesto, económico, porque todas las cargas las asume la administración, no las tiene que asumir la persona que recurre a la vía. Claro que es voluntario, las empresas tienen que adherirse al sistema arbitral y la persona consumidora tiene que demandar que se realice un arbitraje de consumo, ¿no? Otra de nuestras tareas fundamentales las desarrollamos a través de la labor inspectora, que ahí tenemos competencias para inspeccionar, investigar, inspeccionar y sancionar. Estamos elevando en este anteproyecto de ley que tenemos en trámite ahora mismo de audiencia, hemos elevado la cuantía de las sanciones. Nos parecía que la cuantía de las sanciones que no se habían modificado desde 2003 era el momento de actualizarlas y, sobre todo, pensando en sectores que cometen abusos importantes. Tenemos en mente, por ejemplo, la comercialización de participaciones preferentes. Bueno, cuando nos llegamos, las reclamaciones por participaciones preferentes no eran tantas como el clamor social, como la demanda social de que la Junta de Andalucía actuara con la comercialización de las participaciones preferentes. Cogimos las reclamaciones, abrimos expedientes sancionadores y tenemos ahora mismo abiertos expedientes sancionadores a un número importante de entidades financieras. La más importante de todas ellas es un grupo bancario muy, muy importante que probablemente tenga una implantación en Nerva también de peso, porque en Huelva lo tenía, que es el grupo CaixaBank, y le hemos abierto un expediente sancionador. Vienen en camino 2 expedientes sancionadores más. Por tanto, nosotros decidimos en que no íbamos a pasar de lado de lo que la ciudadanía nos venía demandando, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, gobernando, oyendo a la ciudadanía, gobernando con las herramientas que nos posibilita el marco legal que tenemos y haciendo cosas en el ámbito de la prevención, cosas como este anteproyecto de ley que nos sitúen con la sensibilidad de escuchar los problemas de la gente, haciendo que el fraude se deje de cometer o intentando que el fraude que se cometa sea el menor posible y, por supuesto, que la ciudadanía sea aliada en el trabajo que vayamos a desarrollar. Y la alianza que tenemos que desarrollar viene fundamentalmente de la mano de la reivindicación de los derechos. De la reivindicación de los derechos en el ámbito municipal, en el ámbito autonómico y en el ámbito de siempre que haya una vulneración, ¿no? Nosotros ahora mismo no me voy a extender mucho porque ya os he dicho que estamos actuando en materia financiera con participaciones preferentes, con abusos por la comercialización de las participaciones preferentes. Estamos actuando en materia de cláusula suelo. No podemos ir, desgraciadamente,
a una petición de eliminación total de las cláusulas suelo en los contratos, aunque lo hemos pedido formalmente a las entidades financieras que lo hagan, pero no podemos hacerlo, no podemos ejercer una acción civil contra las entidades financieras para que eliminen las cláusulas suelo, porque se dan multitud de circunstancias y multitud de casos diferentes. Los juzgados no admiten estas causas de esta manera. Y, por supuesto, pero sí que estamos dispuestos a, por la vía de la sanción, coaccionar a las entidades financieras para que dejen de actuar con estas prácticas que perjudican gravemente a los consumidores. Ahora mismo tenemos una campaña en marcha de inspección de cláusulas abusivas en la contratación hipotecaria. Tenemos analizando en torno a 400 escrituras hipotecarias. Tenemos 44 expedientes sancionadores abiertos por campañas anteriores y estamos dispuestos a abrir los expedientes sancionadores que sean necesarios abrir, que den como fruto esta campaña de inspección. Lo más importante de esta campaña es que lo estamos haciendo con entidades sociales que nos están aportando escrituras, que ven en nosotros además un referente para que no haya impunidad respecto de quien cometa un abuso, y tenemos por tanto una gran responsabilidad que nos lleva a no defraudar, aunque yo siempre digo con un principio de realismo. Esta ley no está pensada para confrontar con el Partido Popular, esta ley está pensada para que se pueda llevar a la práctica y para que pueda defender a las personas consumidoras. Por tanto, no es una herramienta política, no es un arma político, es un arma de derecho, de refuerzo de los derechos a la ciudadanía. Y, por supuesto, no lo hacemos solo tampoco, lo hacemos con los movimientos sociales, como os digo, lo hacemos con las plataformas, con estos desahucios, con las plataformas creadas para la eliminación de las cláusulas suelo, lo hacemos con las organizaciones de personas consumidoras, que en Andalucía tiene una implantación desde hace mucho tiempo, especialmente 3 federaciones que son las más históricas en el movimiento asociativo de consumo, que alguna os sonará, Facua, Al-Ándalus y UCE, y con otras que van llegando muy dedicadas al sector financiero como ADICAE, pero con la que tenemos una relación, con la que a la que damos además una parte de la financiación que tienen para que puedan llevar a cabo a lo largo de todo el territorio andaluz políticas de promoción de la defensa de los derechos de las personas consumidoras, servicios para la atención de las personas consumidoras y, por tanto, lo que llevamos, vosotros lo sabéis, los que conocéis un poco a esta fuerza política a la cual representamos, también, y en la que muchos de vosotros participáis, lógicamente que nuestro principal objetivo también es que la ciudadanía tome conciencia, porque nosotros no queremos estar solos no podemos hacer nada. Lo podemos hacer con la fuerza de una mayoría social importante, una mayoría social que está siendo muy perjudicada, muy atacada por la política de recorte, por la política de transformación de una política de derechos a una política de sumisión a los mercados financieros y a los mercados económicos y, por tanto, todo lo que hagamos en defensa de las políticas públicas, de las políticas que apoyen los derechos de las personas consumidoras, pues lógicamente son muy necesarias, porque siempre hemos hablado de la lucha de clase en cuanto a la necesidad de pelear un salario digno y unas condiciones salariales dignas y una pensión digna, pero yo también recuerdo cuando en el sindicalismo y en el tiempo que trabajé muy de colaboración con el movimiento sindical, decíamos que hay muchas formas de salario y una forma de salario es el salario diferido, el salario que se nos va entregando modo servicios que se nos presta, servicios públicos, pero hay muchos servicios que no son públicos, pero que se nos prestan. Hay muchos servicios que nos prestan la iniciativa privada también, y con esos servicios que nos prestan la iniciativa privada, que además copan el volumen fundamental de reclamaciones en materia de consumo, hay mucho que pelear
porque ahí ganamos también salario diferido. Ahí ganamos también en ese avance de derechos, en ese no permitir que se recorten derechos, que el mercado se enturbie para que se nos recorten los derechos. A lo mejor algunos de vosotros, la gente más joven, yo espero que no, pero la gente más joven probablemente se tenga que ver con un mercado de servicios, de pensiones con contratación privada. Están deseando en Europa expandirse a través de la venta de productos que garanticen una pensión en el futuro a los trabajadores y a las trabajadoras. Lo que hoy tenemos con el servicio público de pensiones, están deseando atrapar ese mercado que, desgraciadamente, posiblemente se llegue a implantar si no somos capaces de parar estas políticas públicas que está haciendo el Partido Popular, que está haciendo el Gobierno del Estado y que está acabando con derechos y conquistas sociales de tantos años. Yo espero haberos trasladado la importancia de las políticas de derechos de las personas consumidoras, el entusiasmo y algo de lo que hacemos en la Junta de Andalucía para mantener estos derechos y para garantizar estos derechos. Y, por supuesto, cuando Vanessa termine de explicaros cómo lo hacemos a través de esta herramienta de información, muy útil para los municipios que, como Nerva, no tienen una oficina de información al consumidor, ni siquiera hay ayuntamientos que tienen conciencia de las prestaciones que lleva a su ciudadanía en materia de defensa de derechos, y algunas lo hacen porque una atención a la ciudadanía, una derivación hacia un servicio, aunque sea fuera de la localidad, es una prestación de servicio, pero tenemos que intentar completar dentro del municipio ese servicio que damos a la ciudadanía en materia de consumo. Y esta plataforma intenta acercarla a todos los rincones de Andalucía, y nuestro objetivo y nuestra responsabilidad es hacer que sea efectiva. Así que os dejo con Vanessa, que os va a explicar, y después estaremos y hablaremos y dialogaremos lo que estiméis. Bueno, pues buenas tardes, vecinos y compañeros. La verdad que tiene su punto venir a trabajar al pueblo, ¿no? Después de tenernos que ir de aquí para buscarnos el trabajo. Bueno, tal y como Lola os ha puesto sobre la mesa, creo que estamos en un contexto social, económico y político en el que tenemos, y no nos queda más remedio, que reivindicar nuestros derechos, ¿vale? Entonces, yo os voy a ofrecer un espacio en el que podemos hacerlo de manera crítica, consciente y responsable. Se llama Consumo Responde, es una plataforma multicanal que nace con el objetivo de formar e informar a la ciudadanía, sobre todo a las personas consumidoras, para que nuestros derechos, primero, estén garantizados y, segundo, no nos timen y no nos vendan gato por liebre, ¿vale? Consumo Responde, como os decía, es multicanal porque se puede acceder a él desde diferentes vías. La principal vía gratuita, que por el público que nos acompañáis quizás es la más cercana, es el teléfono gratuito que veis aquí en pantalla, os acerco por si no lo veis, que es el 921 50 80, que está disponible en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 3 de la tarde los sábados. Luego está la plataforma virtual, que es la página web que tenéis en pantalla, que es consumoresponde.es. También podéis escribir vuestras quejas o vuestras consultas al correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucía.es. Por tanto, es un servicio público que está activo las 24 horas del día, ¿vale? Para los más 2.0, para los que están en las redes sociales, ni qué decir tiene que estamos en Facebook, en una página que se llama Consumo Responde, y en Twitter también. Os contestamos, intentamos contestar a las consultas de manera inmediata, y es tan sencillo como que hay personas que no saben cómo se pone una hoja de reclamación.
Entonces, para poner una hoja de reclamación, si en Nerva no tenemos oficina oficina municipal de información al consumidor, tenemos esta herramienta para poder, si tenemos certificado digital, descargarnos la hoja y poder tramitar nuestra reclamación, porque hay que reclamar. A veces nos conformamos con que las compañías de telefonía, que es uno de los sectores con más reclamaciones, como ya ha indicado Lola, pues, por ejemplo, nos ataquen, porque es un ataque, y nos llamen todos los días a las 4 de la tarde, indiscriminadamente, para vendernos una oferta, ¿vale? Pues nosotros tenemos derecho a que no nos hagan ese spam, que se llama, es un spam telefónico, ¿vale? Bueno, Consumo Responde es una plataforma que cuenta también con la colaboración de las organizaciones de consumidores de Andalucía, donde intentamos, y me consta que al menos por parte de las organizaciones de consumidores ofrecemos un asesoramiento experto en materia de consumo para intentar dar respuesta a las dudas que los andaluces y andaluzas tienen en materia de consumo. Os voy a hacer un pequeño paseo virtual por la página. Bueno. Vale, os decía que os voy a dar un pequeño paseo virtual por la página para que veáis todas las prestaciones que tienen. A esta oficina virtual que os comentaba antes, si pinchamos aquí, tenemos la opción de descargarnos la hoja de quejas y reclamaciones, buscar qué empresas están adheridas a la hoja electrónica, tramitar una reclamación electrónica, descargar una solicitud de arbitraje, poner una denuncia en materia de consumo, ¿vale? Es un servicio gratuito y que está al alcance con tan solo un clic, que a veces nos perdemos en Internet buscando la cláusula de confidencialidad que Ryanair me había puesto en la hoja de embarque y, sin embargo, no conocemos una herramienta que me explica clara, didácticamente y muy sencillo por qué Ryanair no tiene por qué cobrarme cuando no imprimo la tarjeta de embarque, por ejemplo, ¿vale? Bueno, todo esto se puede hacer desde la oficina virtual. Otro espacio que podemos hacer en Consumo Responde, que es buscar en el mapa. Esto es muy interesante. Antes no funcionaba bien, pero ya se ha puesto las pilas. Podemos buscar por estos filtros la asociación, la dirección general, la junta arbitral, la oficina municipal, cualquier punto más cercano a nuestro domicilio. Por ejemplo, yo necesito ir a la OMIC de Zalamea, que es la más cercana, pues la busco y sé dónde está su teléfono, su dirección, ¿vale? Una manera de conocer, primero, cuántos puntos de información tenemos como consumidores y dónde están ubicados, ¿vale? Bueno, Consumo Responde, como no podía ser de otra forma, es un espacio de participación, ¿vale? ¿Cómo podemos participar? En la zona de participar, además de a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, podemos participar a través de debates, consultas públicas. Por ejemplo, esto que os muestro, recientemente pues el Gobierno de la Nación ha aprobado, ha hecho una actualización del proyecto de ley de consumidores. Yo le lanzaba a la ciudadanía que se manifestaran, ¿no? Que dijeran si les parecía bien. Digamos que es un espacio para que la gente y entre todos transmitamos nuestra opinión, pongamos en valor que tenemos actitud crítica como consumidores, ¿vale? Además, ante medidas políticas que a lo mejor o nos gustan o no nos gustan, pero una plataforma también para que pongamos en valor nuestras opiniones como consumidores. Por supuesto, para nosotros, y como ya ha resaltado la secretaria general, es muy importante que los consumidores estén formados, porque si no estamos formados somos más vulnerables a que nos estafen, a que nos engañen y a que nos vuelvan a vender gato por liebre. Hay una parte de formación en Consumo Responde, que son los cursos y talleres, en el que puedes ver de manera actualizada, casi al instante, qué cursos se van a dar sobre materia de consumo en cualquier rincón de Andalucía por días, ¿vale?
Si pinchas es un calendario tan sencillo como, bueno, pues voy a informarme qué es lo que se va a hacer en Andalucía esta semana en materia de consumo o reclamar para vuestro municipio un curso, ¿vale? Un poco de formación y educación. Consumo Responde, además de dar respuesta a los consumidores, tiene la obligación y tiene el interés de formar e informar también a los empresarios. ¿Por qué? Bueno, porque consideramos que la relación entre empresario y consumidor debe ser, además de interesada, debe ser respetada por ambas partes, ¿vale? El empresario debe conocer también cuáles son sus derechos como empresario y debe conocer también cuáles son los derechos que tiene el consumidor. ¿Para qué? Porque si formamos a ambas partes, quizás las reclamaciones disminuyan o quizás aumenten, ¿vale? Pero es necesario que un consumidor pues sepa que es el sistema arbitral de consumo, que a lo mejor los pequeños y medianos los emprendedores que acaban de montar un negocio no lo saben, qué normativa a nivel andaluz y a nivel nacional está en marcha o se está aprobando o ya ha sido aprobada en materia de consumo. Por ejemplo, sobre el concurso de acreedores, ahora que tristemente hay tantas noticias al respecto, es un espacio de información que garantiza a los empresarios formarse en materia de consumo. Como ya os comentaba antes, Consumo Responde está en colaboración, tiene la colaboración de las organizaciones de consumidores de Andalucía. Aquí están todas, bueno, y ellos también tienen un espacio en el que pueden compartir cuáles son las guías de recomendaciones que hacen a los andaluces y andaluzas. Por supuesto, también es un espacio para las entidades locales. Bueno, Consumo Responde tiene la ventaja de que hay contenidos desde qué hacer si me han desteñido un abrigo en la tintorería hasta cómo quitar mi cláusula suelo de una hipoteca, ¿vale? Son contenidos tan transversales que, en mi caso, por ejemplo, que he llegado recientemente, llevo 10 meses escaso en la tarea, pues requiere una especialización profunda. Yo muchas veces le digo a Lola que cuando decidí llevar esta tarea me lo planteé como una diplomatura, ¿no? Como una segunda carrera, porque consumo es un tema muy especial, hay que especializarse mucho. Pero nosotros contamos con un equipo de expertos allí en la consejería que me ayuda a elaborar contenidos muy específicos. Por ejemplo, la ciudadanía necesita saber cómo se lee una factura del agua, ¿vale? ¿Por qué los yogures del Mercadona tienen un etiquetado chino? ¿Vale? O por qué, estoy poniendo ejemplos así, ¿vale? O por qué, no sé, se me ocurre, me sorprende mucho las tintorerías porque es un sector muy reclamado. Y es verdad, porque al final los actos que hacemos cada día, muy pocos conocemos cuáles son los derechos que los protegen, ¿vale? En telefonía, por ejemplo, el otro día nos decían en Twitter, ¿cómo una compañía telefónica se puede negar a liberarme el móvil cuando yo ya he terminado mi contrato de permanencia con ellos? ¿Vale? Hay ciudadanos que ni siquiera saben que tienen contrato de permanencia, no saben qué firman, qué cláusulas tienen. Y creo que es importante, por lo menos, conocer que tenemos un espacio donde protegernos y donde reivindicar los derechos y, sobre todo, llegar a una empresa que él cree que puede venderte gato por liebre y decir tú, pues tengo mis derechos y voy a reclamar, ¿vale? Por supuesto, de manera muy didáctica. Te explicamos el primer paso de cómo poner una de reclamación, hacia dónde y cómo, y hasta los temas más controvertidos que, como ya ha dicho Lola, actualmente son los en materia de banca, ¿no? Nosotros hemos puesto varias campañas de información en marcha en materia de cláusula suelo.
a través de microespacios en la televisión pública y también en la onda local de Andalucía. Y bueno, pero sí es verdad que si los consumidores no nos convertimos en altavoces de la información que generamos, pues al final no podemos reclamar, o sea, no podemos hacer que nuestros derechos estén protegidos porque no reclamamos con conciencia, ¿no?, con actitud y con crítica. Bueno, pues no sé si mostraros algún ejemplo o que ellos nos planteen dudas, como vosotros queráis. Si alguien tiene alguna duda de cómo reclamar ante algo, no sé, vosotros. El tema este pasa aquí, pero no lo puedo hacer. Esto es tan amplio que sobre todo las cosas que más le interesa al ciudadano. Otra cosa que el ciudadano demuestra, como hoy aquí, lo interesado que está por sus propias cosas. No da por la política, está de moda la desafectación, pero ya es que la gente ya, la apatía impera de tal manera en España, por lo menos en Andalucía, en esta tierra, que ya no se interesa ni por sus propias cosas, por sus propios intereses. Pero vamos, al grano. Esto, como ya es un tema muy amplio, podemos preguntar miles de cosas, ¿no? Porque yo creo que todos los ciudadanos, todos los inmensa mayoría de gente están formados y a la vez informados. La inmensa mayoría de los ciudadanos son analfabetos en este tema. Cualquier cosa que nos ocurra, y ahora mismo todos estamos aquí, los que puedan escuchar esto en televisión en casa, cualquier persona, por muy preparada que esté, con mucha carrera que tenga, como le pase algo en un establecimiento, lo tiene complicado. Primero porque le va a encontrar frontalmente a ese establecimiento defender su interés. Y todo el mundo pues, tiene alguna experiencia. Yo la he tenido, y yo he luchado, y que carta, y no sé cuánto, internet, y de muchas cosas. Pero voy a un tema concreto, que es muy dramático, ¿no? Y es de años. Ningún gobierno, desde hace 30, 40 años, Franco para acá, ningún gobierno ha sido capaz de poderle a las grandes empresas. Reclamarle a Mercamorle es difícil, pero se puede conseguir. Yo tengo experiencia de Mercamorle y a base de consumo, si concepto, un día en Huelva, no me acuerdo dónde era, si estaba frente a la Gran Vía, bueno, no sé si era consumo, era de la Consejería de salud. Exactamente. Total, hice una reclamación a Mercamorle y la saqué para una razón y conseguí el. Pero, por ejemplo, cuando una persona hace obra en su casa, una obra en obra, tira la casa entera, la hace nueva, con una fachada preciosa, el arquitecto se ha esmerado, llega la telefónica, le cuelga los cables por años y años y años. No se le ocurra tirar los cables a la casa. No es posible que ningún gobierno sea capaz de decir a la telefónica, no le digo a usted ni al otro, ni al mes, pero es que estamos hablando de 7, 8, 9 años. Y los cables eran toda la vida ahí. Eso es imposible. He puesto un ejemplo muy concreto de lo difícil que es poder trabajar en empresas. No hablemos de telefonía móvil, pero sobre todo a estas empresas sevillanas. Pero el caso concreto es que es un caso antiquísimo. Hacen una obra, hacen una fachada magnífica, cables por fuera, 12 años, 14 años. Yo creo que ni entrando ahí, ni un ingeniero, ni un abogado, ni un gabinete es capaz. Tú sabes además que, no sé si algún vecino de Nerva se ha empeñado, pero por lo menos en mi pueblo sí lo hay, que aquel vecino que se empeña en que los cables no vayan por su fachada, no van. Pero te ponen 2 palos en la fachada, te ponen 2 palos, uno en cada lado, y te ponen fuera del vuelo de tu fachada los cables. Sí, aquí se ha dado caso. Eso, te quiero decir que estaríamos ante una normativa que no es especialmente de consumo, que es especialmente de sector eléctrico, del urbanismo, entran con otras materias y que verdaderamente no se le ha metido mano para que todo el cableado que una ciudad tiene vaya soterrado, vaya bajo tierra, con tubos y con facilidad para que se pueda en cualquier momento, pero es verdad que no se ha hecho, pero es verdad que no sé si aquí, pero cuando algún vecino se decide y se empeña, por mi puerta no pasa, y le pone los dos postes, además cuando nosotros pasamos por la puerta, decimos, es que le he chocante este. Cuidado que pejiguera, por no querer tener en su fachada estos 2 postes aquí, que además
te choca cuando tú vas andando por la acera. Con lo cual, estamos criticando actitudes de derecho que tiene un ciudadano. Si tú vas a tu frutería, y si digo tu frutería, a cualquier otro servicio cercano, en los que nos podemos mover en un municipio, una reparación de un automóvil, pero bueno, yo me quería referir a algo en lo que la gente además se entera de que tú estás pidiendo una hoja de reclamación. Y dice, hay que ver el malaje, saborío y el malaje que es. Yo digo que la mayoría, en los estudios que se han venido haciendo en materia de consumo, se venía haciendo anualmente un barómetro andaluz de consumo en el que se miran muchas cuestiones. Y una de las cuestiones es el nivel de reclamación que la ciudadanía tiene, qué opina de las reclamaciones. Lo que decía ese barómetro es que la mayoría de la ciudadanía resuelve los problemas y las controversias en materia de consumo por sí mismo. Con lo cual, estamos diciendo, por una parte, que reconociendo que tiene derechos, o pensando que tiene derechos, porque bueno, yo creo que independientemente de que la ciudadanía esté más interesada o menos en algunas cosas, sabe que estamos en un Estado social y democrático de derechos, con lo cual algún derecho le suena que tiene, ¿no? Y lo resuelve ella misma antes de poner una hoja de reclamación, porque la hoja de reclamación todavía impone un poquito, y si la tienes que hacer ante un empresario local, te cuesta todavía más trabajo. Por tanto, saben que tienen conciencia de que hay derechos, intentan solventarlo sin llegar a la hoja de reclamación. Si llegan a la hoja de reclamación, ya le estamos dando un aviso al empresariado de que estamos dispuestos a continuar, a seguir para adelante, y se resuelve ya ahí en ese mismo momento muchos de los problemas de consumo. Cuando tú pides la hoja de reclamación, se resuelven muchos de los problemas de consumo. Otros no se resuelven. Pueden negarse a dártela cuando están en la obligación de dártela. Se puede que no te contesten el tiempo que están obligados a contestarte, que están obligados a contestarte en 10 días. Y si no te contestan, tú puedes coger tu copia y llevártela a consumo, a una OMI o al Servicio Provincial de Consumo, para que te gestione el problema y para que se le dé una respuesta al problema, lo valore, y si hay una infracción, pues se le imponga una sanción a la persona, y si no, porque se resarza el daño que tú estás aspirando a obtener. Y la verdad es que la ciudadanía es poco arriesgada, conoce poco sus derechos, pero es aún menos arriesgada a la hora de reivindicarlos, ¿no? Entonces, este es un reto que tenemos. Este es un reto que, como aquel que tiene una resignación, que mañana le van a recortar las pensiones y no le van a subir lo que le deben de subir, y no se mueve para ir a una manifestación, no se mueve para reivindicar nada, nosotros estamos empeñados en movilizar a la gente. Claro que movilizar a la gente probablemente tenga mucho que ver con la política de información que se hacen desde edades tempranas en lugares como la escuela, para elevar la conciencia del alumnado en los centros educativos en una materia como la defensa de los derechos al consumo, en los ayuntamientos y con espacios públicos en la televisión local, de cómo aumentar esas garantías ante el consumo, y después con acciones propias y con tejido asociativo importante y fuerte para que se reivindique, estén los gobiernos que estén, porque no siempre vamos a tener, o podemos tener, a lo mejor gobiernos amables con determinadas políticas, pero nosotros tenemos que hacer que siempre haya una ciudadanía consciente y una ciudadanía capaz y capacitada para reivindicar sus derechos. Eso es así. No sé, había por aquí, el compañero quería... Creo que podría decir una cosa que me está pasando, no sé por qué dice así. Yo tengo un garaje particular a mí. Resulta que tengo que pagar luz que no consumo, agua que no consumo, pago basura que no consumo. Porque un garaje que basura da una gorra al año. O el agua que se va a consumir, ¿cuál es? Si lavo el coche una vez al mes o a los 2 meses, que se lo quito.
Pero vamos, que todos los meses se me van 30 euros en el tema, casi. Bueno, ¿esto por qué? Pues eso es porque ha hecho una elección de contratar un suministro, ¿eh? Más allá desde mi punto de vista, es decir, si yo tengo una propiedad que quiero dotarla de los suministros básicos y los contrato, la contratación lleva aparejo unas obligaciones. Las obligaciones son de índole económica y no las pone ni la administración ni las pone la persona que va a contratar. No, mire usted, es que aquí no vive nadie, es que aquí no, es que usted es libre de contratar la luz o no tener luz, independientemente de que el suministro eléctrico es para meterle mano de todas, pero que hay una elección particular de tener su propiedad con todos los suministros básicos contratados y con unos pagos de unos mínimos que se establecen y que si los conoce, los analiza, que los quiere, no tienes más remedio porque estamos sometidos a esas leyes del mercado, cada vez más mercado, que nos dicen que ese es el precio que tiene, A nosotros se nos da muchas reclamaciones por el tema de suministros, pero por desacuerdo con las facturas, desacuerdo con las cantidades de los suministros, con las contrataciones, porque no están de acuerdo con alguna, no se le está aplicando las cláusulas generales de la contratación, se están aplicando otras cláusulas, otras tarifas, o hay cláusulas abusivas entre la contratación, pero la elección del suministro que queremos contratar, aunque sea el mínimo, no tenemos más remedio que pagarlo. Los contadores todos los meses hacemos y no pagamos. Lo que pasa es que, mira, cuando imaginémonos que mañana queremos vender esa propiedad, es un plus, yo siempre lo he entendido como un plus y como un plus se vende, con todos los suministros al corriente, dada de alta los suministros y con los suministros al corriente. Bien, es verdad que dice, yo es que mi propiedad no pienso de venderla, es que mi propiedad yo no la utilizo, pero la quiero tener bien dotada y además me lo puedo permitir. No, me lo puedo permitir porque podíamos entrar con una linterna y en casa también podíamos entrar con una linterna, pero lo cierto es que vamos entrando y vamos dándole a interruptores de la luz. Vamos entrando en las casas y vamos dándole interruptores de la luz, porque de una cosa que nosotros que yo antes nos he hablado, es que nosotros también estamos empleados y tenemos interés en promocionar un consumo responsable y un consumo solidario, porque los recursos naturales son limitados. Y aunque nosotros no lo podamos permitir, el planeta no se lo puede permitir. Y aunque nosotros lo podamos pagar, hay mucha gente que no lo puede pagar. Entonces, nosotros tenemos que fomentar un consumo responsable de todos los suministros y de todos los bienes que podamos, a los que podamos acceder. Me da mucha rabia, lo evito siempre que puedo, ir encendiendo luces por toda la casa. Si con esta luz me da para llegar a aquella estancia, ¿por qué tengo que encender esa luz? Yo no sé si vosotros, pero por ejemplo, yo que tengo ya algunos años, en casa de una tía abuela mía, en esa casa no se encendía la luz hasta que no llegaba el último rayo de luz, hasta que no desaparecía el último rayo de luz y estaban todas las familias sentadas alrededor de la camilla, sin luz, con los brazos cruzados, con la luz de la calle. Hoy, a ver quién dice que en la casa no vayamos dando a los interruptores. Hemos llegado a un estado de bienestar en lo que queremos tener todo y no somos, aunque lo podamos pagar, y no somos muchas veces consecuentes con el gasto que estamos haciendo, consumo de energía, y cómo además no estamos siendo solidarios en algunos campos con otros territorios, con otras sociedades
que verdaderamente no llegan a ese tema, en el tema de la comida, del despilfarro de la comida, del despilfarro del agua. El agua es un bien escaso. El agua no debemos... ¿Quién no se ducha con la ducha abierta y venga el agua corriendo, corriendo, corriendo? Cuando hasta hace poco tiempo teníamos que mirar el agua. Yo no sé si en Nerva ha habido agua corriente siempre, pero en el pueblo del que yo vengo, el agua corriente apareció en los años 80. En los años 80 se extendió el agua corriente a todas las viviendas a golpe de grifo, pero hasta el año 77 la mayoría de los hogares tenían el agua detrás de la puerta con un grifito, y antes del 77 teníamos que ir a buscar el agua a una fuente y traerla en el cuadril y acarrearla en el cuadril, y entonces mirábamos el agua. Pero ahora no mirábamos el agua cuesta dinero, el agua es un bien escaso y tenemos que fomentar también el consumo responsable de los bienes y servicios que consumimos, ¿no? Yo me dedico a la dirección de las políticas de consumo, pero evidentemente nosotros lo que intentamos hacer es que los servicios de atención al cliente funcionen adecuadamente. Y los servicios de atención al cliente no siempre le van a dar la razón al cliente, y no siempre van a satisfacer las pretensiones del cliente, sino van a intentar agotar todo lo que puedan con la mercancía que ya han puesto al servicio, salvo cuestiones muy evidentes. Pero seguro que Vanessa tiene ahí una respuesta. Bueno, el tema de las garantías, la verdad que depende mucho del contrato de servicio que tú hayas, o el contrato de servicio y contrato de producto que tú hayas firmado, ¿no? Sí, es verdad que en el caso concreto que tú dices, la empresa tiene el derecho a llevarte por un tiempo estipulado que ponga en el contrato o en el ticket de compra o en el certificado de garantía de tu producto, tiene un tiempo para mandarte tu producto al servicio técnico. Hay compañías, por ejemplo, los vehículos usados, ¿no?, que te dan un vehículo de sustitución que se llama, ¿no? Pero en determinados productos tú tienes que esperar a que el servicio técnico te lo devuelva, ¿vale? Ahora bien, si cuando el servicio técnico te lo devuelve y vuelve a estar estropeado, suele suceder en la mayoría de los casos que la gente dice que me están tomando el pelo. Sobre todo pasa mucho con los nuevos teléfonos que nos están vendiendo la moto, y los teléfonos fallan, duran un año, ¿vale? Entonces, la garantía que te marque el producto es tu carta de derecho. Y es la garantía, claro, por eso es tan importante saber cuando compras qué estás comprando y en qué condiciones lo estás comprando. Claro. Comprar un artículo nuevo, ¿no? Que claro. vale un dinero. Yo, ¿por qué tengo que quedarme una